Bienvenidos, bienvenidas, chicos y chicas, más una vez a un Pod Equilibrio. Yo soy Jarlen Ramos y hoy vamos a hablar de un tema profundo que seguramente te hará reflexionar, ¿sí? ¿Por qué cargamos el peso de otras personas y cómo esto puede impactar negativamente en nuestra vida? Muchas veces nos encontramos llevando responsabilidades, emociones o incluso dolores que no nos corresponden. Lo hacemos por amor, por lealtad o por costumbre. Pero, ¿qué pasa cuando este peso comienza a afectar nuestra salud mental, emocional y hasta física? ¿Sí? Según el Dr. Paul Bloom, profesor de psicología en Yale, la empatía sin límites puede llevarnos al agotamiento emocional. Cuando sentimos demasiado lo que el otro siente, terminamos cargando con un sufrimiento que no nos pertenece. Y aquí surge la primera reflexión. ¿Soy empática o estoy viviendo la vida de la otra persona? Entonces, chicos y chicas, ¿qué pasa? Es que generalmente esto pasa bastante con familia, ¿sí? Dentro de la familia, sentimos que, por ejemplo, mi mamá sufrió mucho con mi papá, entonces yo empiezo a cargar los dolores de mi mamá. O mi papá sufrió mucho con mi mamá, yo empiezo a cargar los dolores de mi papá. ¿Sí? Aparte de esto, ¿cómo funciona esto, por ejemplo? Vamos a decir así, tú eres una hija y vamos a decir que tu papá murió. Tú eres la hija mayor y tiene más 2 hermanos y vive tú, tus 2 hermanos y tu mamá, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que tú miraste como tu mamá tuvo que correr atrás de las cosas, trabajar para poder sostener a todos ustedes. Tú vas creciendo y ahí tú haces la universidad o tú empiezas a trabajar. Y de ahí tú asumes la responsabilidad de tu papá inconscientemente. ¿Sí? Por la falta de tu papá, tú asumes esta responsabilidad. ¿Y qué pasa a ocurrir ahí? Tú empiezas a sostener tu mamá y tus hermanos, ¿ya? Entonces tú trabajas y tú empiezas a pagar todas las cuentas de la casa, ¿ya? Y lo que estás pasando aquí es que tú estás cargando un peso que no es tuyo. ¿Me entienden? Mucha gente va a hablar, tal vez esta terapeuta está hablando cosas que no tienen nada que ver, pero esto es realidad. ¿Me entiendes? Todos nosotros vinimos en este mundo para cumplir un propósito individual. ¿Me entienden? Por eso que cuando vamos solos. ¿Sí? Independiente si morimos en un grupo, en un avión, en un bus, lo que sea, con un montón de gente. Cuando vamos a ser enterrados, vamos solitos. Esto no significa nada para ustedes. Esto para mí significa mucho. Significa que literal venimos solos y vamos solos. Mismo que tú vengas que tú seas Géminis con tu hermano, ustedes son seres totalmente individuales. Por más que tengan una genética parecida, pero son seres individuales. Van a tener gustos diferentes, van a tener personalidades diferentes, porque somos únicos en este planeta. No existen personas iguales, existen personas parecidas, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú vienes dentro de una familia como esta que expliqué, y tú asumes el rol de papá, por la falta de tu papá, y tú sientes mucho la tristeza de su mamá, que su mamá sintió abandono, que su mamá se sintió muy sola, que tuvo que sostener la casa sola. Tú te sientes en esta responsabilidad de asumir este papel y empezar a sostener la casa. Y ahí es donde empezamos con full problemas. Es ahí donde tú empiezas a tener problemas en las áreas de su vida. ¿Ok? La primera cosa que tú haces a asumir el rol de tu papá es activar tu energía masculina. Y vamos a decir que tú eres mujer, ¿ok? Y tú asumes la energía masculina. ¿Qué tú crees que va a empezar a pasar? Tú vas a empezar a atraer novios que tienen energía femenina. O sea, novios que quieren ser sostenidos. Novios vagos, sin trabajo,
que no quieren hacer nada y que quieren ser sostenidos por ti. Es este tipo de hombre que tú vas a atraer, ¿ya? Con tu energía masculina, tú siempre vas a estar peleando con las personas, porque normalmente el hombre es por la energía masculina, él es defensor, él es como cazador, él es defensor, él es proveedor, un hombre con energía masculina, y generalmente él es de acción y él es más racional. Entonces, de ley, tú vas a empezar a tener más problemas de choques, de peleas tanto dentro de tu trabajo cuanto en tu convivio personal, cuanto con tu pareja. ¿Entiendes? Aparte de esto, tu cuerpo físico va a empezar a enfermar en algún momento. ¿Por qué? Porque cuando inconscientemente cargamos la energía de alguien, es como si estuviéramos cargando algo en nuestros hombros, literal, como si tuviera dos sacos, dos fundas de arena, ¿entiendes? Y en cuanto tú vas cargando este peso que no es tuyo, te vas sintiendo sobrecargada y empiezas a enfermarte. Entonces, así, es full importante que tú empieces a darte cuenta de... La pregunta que debes empezar a hacer desde hoy es: ¿estoy cargando algo que no es mío? ¿Qué estoy cargando que no es mío? Y generalmente cuando estamos cargando cosas de otras personas, no siempre, porque sí tiene casos que estamos cargando cosas de otras personas y no sentimos nada en el cuerpo físico. Pero cuando estamos realmente sobrecargados y cargando muchas cosas de otras personas, por ejemplo, de papá, de mamá, de mi esposo, de mis hijos, de mis amigas, los hombros son los primeros que empiezan a doler. Hombros y cuello. Porque los hombros y cuello es es el ejemplo de lo que cargamos, ¿cierto? Entonces, cuando tus hombros empiecen a doler y tu cuello empiece a doler, sepas que tú estás cargando algo que no es tuyo, que te estás sintiendo sobrecargada o sobrecargado, ¿ya? Solo para aclarar un poquito, también el hombre, cuando él carga el rol de papá, vamos a decir así, dentro de una familia, generalmente él no logra tener una relación amorosa, saludable, ¿sí? ¿Por qué? Porque él siente culpa, ya que su papá no estuvo presente, él se siente en la obligación de estar siempre presente hasta que su mamá se muera o sus hermanos se mueran. Entonces él se queda muy conectado con su familia y él no da el espacio que la esposa o que la novia necesita, ¿entiendes? Y ahí sí empiezan los problemas, tanto de que por eso tiene muchos hombres que no se casaron, ya tiene 40, 50 años, no se casaron y viven en la casa de los padres, ¿ya? Porque no lograron soltar esta conexión familiar, ¿sí? De realmente entrar en un rol que no cabe a esta persona, ¿ya? La psicología, hablando sobre la síndrome del Salvador, que es más o menos lo que estamos hablando aquí. La psicología describe el síndrome del Salvador es como una necesidad inconsciente de querer solucionar los problemas de todos, incluso cuando nadie lo ha pedido a ti. Como señala la terapeuta Melody Beattie, esto está muy ligado a la codependencia. En otras palabras, mientras intentamos salvar al otro, nos olvidamos de salvarnos a nosotros mismos. Entonces, o sea, aquí no solamente hablamos de la síndrome del Salvador, hablamos de las personas que quieren controlar todo y a todos, ¿ya? Controlar a todo y a todos es agotante, chicos y chicas, es agotante. Nos enferma mentalmente, emocionalmente y físicamente. Es horrible, ¿entiendes? Y muchas personas no entienden esto. Tú empiezas a querer controlar tus hijos, tu esposa, tu esposo, quieres controlar tu trabajo, quieres controlar tu mamá, tu papá, quieres controlar tus hermanos. Y es agotante, es totalmente agotante porque 100% de las situaciones que nos pasan durante nuestra vida no podemos controlar. ¿Qué podemos controlar? Podemos controlar
lo que está ocurriendo con nosotros mismos, pero no podemos estar controlando otras personas como si fueran muñecos. No podemos estar controlando situaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que yo tengo una cita hoy en un médico. Llego en el médico y una máquina específica ahí que necesitaba para hacer mi examen paró de funcionar justo 5 minutos antes que yo llegue. ¿Qué me va a adelantar estar enojada, pelear, hacer toda una bulla si yo no tengo control de esto? ¿Me entiendes? Yo no tengo control. Otro caso, vamos a decir que yo coordiné una cita con una amiga. Ella me avisa que está enferma. Yo me quedo enojada porque a los años no nos encontramos y como ella se queda enferma ahora. Yo tengo control sobre la enfermedad de mi amiga. ¿Entiende? Entonces así no podemos estar intentando controlar a todo y a todos, porque cuando estamos queriendo controlar todo y a todos, significa que estamos cargando cosas que no son de nosotros. Y cuando cargamos cosas que no son de nosotros, nos enfermamos mentalmente, emocionalmente, físicamente, ¿ya? Entonces es momento de evaluar su vida, empezar a hacer la siguiente pregunta: ¿qué estoy controlando y que no debo más controlar? ¿Qué estoy controlando de otras personas? Por ejemplo, papá y mamá generalmente tienen muchas costumbres de estar controlando a sus hijos. La idea es que tú enseñes a tus hijos el camino que ellos deben seguir y no estar controlando en el sentido de que ellos hagan lo que ustedes creen que es lo mejor y punto. ¿Sí? Tiene un límite ahí. Generalmente papá y mamá pueden orientar sus hijos. Por ejemplo, mi hijo, ¿por qué no haces clases de ballet? Yo creo que mi hija se va a quedar súper bien contigo, te va a ayudar a tener más elasticidad, a tener más salud. No, mamá, yo no quiero hacer clases de ballet, yo quiero hacer clases de baile contemporáneo, por ejemplo. En este momento, si es algo que tú estás mirando que el impacto no va a ser negativo, ¿por qué no dejar que la chica escoja el tipo de baile que quiere hacer? ¿Entiendes? Pero sí tiene full padres que por una tradición, por un pensamiento de que yo hice, entonces mi hija también tiene que hacer, o yo no hice, entonces voy a dar toda mi hija que yo no tuve. No, tú vas a hacer ballet. No, pero no me gusta, no importa, tú vas a hacer ballet. Y lo que pasa ahí es que tú empiezas a entrenar sus hijos que ellos deben aceptar todo que le venga, mismo que ellos no estén felices con esto. ¿Y qué tú crees que va a pasar en su vida adulta? La hija va a aceptar un hombre que le pega, que le trata mal, que le traiciona y se va a quedar casada por 10, 20, 30 años porque ella aprendió que mismo que a ella no le guste, ella tiene que mantener este padrón para estar encuadrada y dentro de la sociedad o dentro de lo que sus padres aprueban. ¿Me entienden? Infortunadamente, es así que muchas mujeres mueren todos los años por creer que para agradar a los papás tiene que estar dentro de algo que no les gusta porque aprendieron a hacer esto desde niños. ¿Sí? ¿Por qué hablo esto? ¿Es para que ustedes papás sienten culpa? No, es para que ustedes despierten que desde que no sea algo malo, tiene que dejar que sus hijos escojan su camino. Ay, mi abuelo fue médico. Yo fui médica y ahora quiero que mi hijo sea médico. Primero tú tienes que ver si su hijo siente este llamado. Y generalmente, tiene hijos que admiran tanto a sus papás y piensan, wow, mi mamá es una médica o mi papá es un médico tan espectacular que yo quiero también ser. Y es natural y que es bueno. Pero si él te mira y él no siente este llamado, tú no debes forzar que él sea lo que tú eres o que tu abuelo fue o que tu tatarabuelo fue. Tú tienes que dejar que él sea tal vez el primero a ser diferente dentro de la familia. ¿Entiendes? Atiendo full pacientes adolescentes que son frustrados porque los papás les obligan a estudiar algo que ellos no quieren. ¿Entiende? Ah, pero yo estoy pensando en el futuro de mi hijo
y mi hijo quiere estudiar, por ejemplo, derecho, y él no va a ganar tanta plata como si fuera médico. Pero esta decisión tiene que ser de su hijo y no tuya. Tú ya tuviste tu momento de escoger su destino, de escoger, o tal vez no, ¿cierto? ¿Y por qué no dejar a su hijo que él escoja su destino? ¿Entiendes? Y a ver, a veces, y gran mayoría de las veces, los papás interfieren en esto, controlan esta parte, obligan al hijo a estudiar una cosa que ellos creen que va a ser lo mejor. Imagínate que, por ejemplo, si tu hijo estudiara derecho, él sería el primero abogado o juez del país que viene a traer una ley impactante y que va a transformar su país. Entonces, siempre controlamos a los otros pensando que nosotros sabemos lo que es mejor para los otros. Y esto no está bien. Tenemos que empezar a abrir nuestras mentes. No solamente como papá y mamá, sino que como hermanos, hermanas, como amigos, como hijos. Tenemos que empezar a abrir nuestra mente y parar de estar intentando controlar a todo y a todos. ¿Entienden? En lo caso de los hijos, ustedes pueden estar enseñando ahí más o menos hasta los 12, 13 años. Y existe una pesquisa que habla que después de esta fase, cada vez menos tiempo sus hijos van a estar contigo. Ellos van a querer estar más con los amigos, van a querer estar en sus trabajos, en sus estudios. Quiere decir que si tú quieres hacer alguna influencia en la vida de su hijo, tú tienes desde el 1 año hasta los 12. Pasó de esta fase, tú ya empiezas a perder la interacción con tu hijo y cada vez más ya vas perdiendo este control. Pero ahí entran muchos papás que mismo así quieren estar controlando los hijos y empiezan a formar hijos inútiles que van a crecer, van a estar dependientes de los papás. Incluso yo conozco muchos casos de que están dependientes de los papás, se casaron, se separaron, tienen hijos incluso, pero viven con los papás ya con 50 o 60 años. No pudieron hacer sus vidas porque se tornaron adultos inútiles. También tiene casos de hijos que quieren controlar la vida de los papás, que quieren, que cambian de jerarquía, vamos a decir así. Esto aún es más grave porque, segundo la constelación familiar, existe un sistema familiar que podríamos decir un árbol genealógico donde tiene una jerarquía, ¿ya? Y en este árbol genealógico tiene tu abuelo, tu tatarabuelo, y va de uno en uno y una escala, ¿no? Entonces vamos a decir, tiene su hija, tiene tú, tiene su papá, mamá, tiene sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y así va siguiendo. Cuando tú, como hija, empieza a querer controlar a su mamá y empieza a mandarle y empieza a hacer controlarle ella para que haga lo que tú crees que es lo mejor, tú estás te poniendo en la posición de mamá y estás poniendo a ella en posición de hija. Esto significa dentro del sistema familiar que tú estás cambiando la posición de jerarquía. Y cuando tú haces esto, dentro del campo energético de la constelación, empieza a tener peleas, empieza a tener una pelea energética y esto empieza a impactar en tu familia, donde empieza a tener las divisiones, peleas entre hermanos, entre hijos, incluso divisiones. Ahí se separan y muchas familias no vuelven a conectarse por este rompimiento del sistema familiar. Por esto es muy importante que desde hoy empieces a tomarte cuenta cuál es tu posición en el sistema familiar. Si yo soy hija, tengo que actuar como hija. No puedo estar salvando a mi mamá, a mi papá todo el tiempo. No puedo estar pendiente 24 horas de mi papá y de mi mamá. No puedo estar intentando controlar a mi papá y mi mamá para que hagan lo que yo creo que es lo mejor. ¿Me entiende? Entonces esto es muy, muy importante. Hablando del impacto en la salud física y mental sobre estar controlando la vida de otras personas o estar cargando un peso que no es tuyo. Estudios publicados por la Asociación Americana de Psicología muestran que las personas que cargan con problemas ajenos de manera constante tienen niveles más altos de cortisol,
la hormona del estrés. Esto puede generar ansiedad, depresión, insomnio y enfermedades psicosomáticas. O sea, nuestro cuerpo nos habla. Cuando cargamos demasiado, él no nos recuerda con cansancio extremo, dolores musculares, migrañas, problemas digestivos. Y como yo dije anteriormente a ustedes, uno de los principales síntomas es dolor en nudos en los hombros y cuello. Sí, cuando sentimos esto es que ya estamos en un grado súper hard, súper fuerte de estar cargando cosas que no son de nosotros, ¿ya? Entonces es súper importante empezar a tornarte consciente de realmente empezar a soltar lo que no es tuyo. La palabra de hoy es soltar, o sea, desde hoy yo solto todo lo que no me pertenece, ¿entiendes? ¿Te va a costar? Sí. Tiene personas que por muchos años vienen cargando pesos de familia, de amigos, de trabajo, de colegas de trabajo, de hijos, de esposo, de mamá y de papá. Y entrenar su mente y reprogramar su mente para que no estés cargando más el peso de otras personas, sí es costoso, sí demora hasta que tú entiendas que no debes hacer más esto, ¿ya? La doctora Brené Brown, que es una investigadora y autora reconocida, afirma que los límites son una forma de amor propio. Decir no significa ser egoísta, significa reconocer que no podemos con todo y que para poder acompañar a los demás, primero debemos estar en equilibrio nosotros mismos. Por ejemplo, estos días yo hablé con una paciente que tiene un papá parapléjico, ¿cierto? Y ellos tienen condiciones, son personas que sí tienen condiciones financieras para contratar una enfermera, ¿ya? Pero ella, con esta síndrome del Salvador que carga, porque la mamá ya falleció, ella se siente en la responsabilidad de cuidar de su padre, ¿ya? Entonces ella no trabaja porque como ellos tienen muy buenas condiciones, ella prefiere estar cuidando de su papá. Pero lo que pasa ahí es que ella tiene 27 años, ¿ya? Su papá tiene 60, ¿ya? Ella dejó de trabajar, dejó de estudiar y está ahí cuidando de su papá, ¿ya? Tiene un novio, por increíble que parezca, pero me comentó que su relación con su novio no está de las mejores. ¿Y por qué será? Entonces así, chicos y chicas, puedes como sueña, como cuando estoy hablando que es algo egoísta, que como que ella tiene razón, ella tiene que cuidar de su papá, y no está bien, chicos y chicas, eso no está bien. Ella tiene condiciones de pagar a alguien para estar cuidando de su papá. Y es bonito que ella quiera cuidar de su papá, pero ella, primero que está cargando una culpa que no es de ella. Su papá no sufrió el accidente por culpa de ella. Ella está cargando el peso en el sentido de que mi mamá murió, mi papá no tiene nadie y entonces me toca cuidarlo. Y no es así. El correcto sería que sí, ella contrate a alguien para cuidar de su papá y que esté ahí pendiente y que pueda mirar todo lo que está pasando. Pero con 27 años, ella debe vivir su vida. Ella tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que estar con su novio. Si quiere ir a un parque, a un restaurante, tiene que salir. No puede estar totalmente dentro de la casa sin vivir, solamente pendiente de su papá, sintiendo culpa por lo que le pasó a él, con pena y cargando un dolor, un karma que no es de ella. ¿Me entiende? Entonces así, o sea, y tiene muchos casos que tiene más hermanos. Yo ya miré estos casos así, donde los otros hermanos, yo no voy a cuidar, yo también no. Y ahí se queda solamente una hermana responsable por cuidar de este papá, cargando este peso. Y ahí es aún más como una injusticia de lo que está pasando. Esta persona está perdiendo su vida
Y qué lindo que está haciendo por amor y todo, pero está perdiendo su vida por estar cuidando de este papá. Y esto no es amor, esto es egoísmo con ella propia. Y más adelante, cuando ella ya esté más de vieja, vas a sentirse orgullosa por ter cuidado de su papá, sí, pero va a tener perdido toda su vida y su misión de vida que he venido a cumplir en este planeta. Yo siempre hablo a mis pacientes, todos venimos a cumplir una misión de vida. ¿Será que tú estás cumpliendo la tuya? ¿Será que no estás dejando de cumplir tu misión de vida pendiente de otras personas? ¿Entiendes? Y yo tengo full pacientes que sostienen los papás, las mamás, los hermanos, que prestan plata a todo lado. Están súper endeudados de estar prestando plata a toda la familia y no entienden que esto no es amor. No, pero es familia, pero no significa que tienes que anular a ti mismo para complacer a ellos. ¿Entiendes? Y estar cargando con la deuda de tu amiga, de tu mamá, con la deuda de tu hermana, esto no es saludable. Y ahí la persona, yo tengo full pacientes que tienen full condiciones financieras buenas y están súper endeudados porque se quedan prestando plata a la mamá, el papá, a los hermanos, porque piensa así, ay no, como mis papás me cuidaron toda la vida, yo tengo la obligación de prestarles esta plata y están con más de 30,000 en deudas. ¿Ustedes creen que esto es justo, que esto está bien? No. Lo que pasa es aquí, primero que los papás, para que estén pidiendo plata a un hijo, significa que ellos no tuvieron orientaciones financieras de niños. Ellos no saben lidiar con la plata. ¿Me entiendes? Y entonces ellos criaron a estos niños como pudieron. Y ahí los niños crecen, porque somos personas individuales y diferentes. Y vamos a decir que esta niña aprende a ahorrar la plata. Y ella ahorra 30,000. Y ahí viene el papá y le dije, ¿sabes qué? Me presta estos 30,000, después te devuelvo. Y ahí tú analizas la vida de tus papás, mira que ellos nunca pudieron ahorrar, que nunca supieron cómo lidiar con dinero, que siempre están endeudados y tú prestas la plata. ¿Qué tú crees que esta plata va a volver? Ay, Jade, pero esto es egoísmo. ¿Cómo voy a negar dinero a mis papás? Tú no tienes que negar, tú tienes que aprender cómo lidiar con esto. Incluso yo siempre recomiendo a mis pacientes, tengo 3 libros que yo indico a mis pacientes. El primero es Padre Rico, Padre Pobre. Este libro es muy bueno y perdón, es espectacular porque él habla realmente la diferencia entre un padre rico y un padre pobre, disculpe, y cuáles son los impactos sobre sus hijos de acuerdo con las creencias limitantes que ellos traen de sus vidas. Después también tenemos el libro Los secretos de una mente millonaria. Es espectacular para que tú aprendas a separar tu plata y separar un porcentaje, ahorrar, cuánto de porcentaje tú debes ahorrar, cuánto tú debes invertir. Entonces es muy bueno y eso, a mí me encanta este libro. Y un tercero libro que se llama El hombre más rico de la Babilonia, que también recomiendo. Y es tú empiezas a leerlo y tú no quieres parar porque es un libro que te deja ahí como instigado, ¿no? Es un libro muy bueno también que habla sobre cómo administrar sus finanzas. Entonces, o sea, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque hoy, a cada 10 pacientes que yo atiendo, 9 tienen problemas financieros y la gran mayoría porque está prestando plata a familia. ¿Ya? Cuando hablamos de límites saludables, significa que tú debes aprender a manejar tu plata y tú debes aprender a poner límites y a decir no. Aprender a decir no no es ser egoísta, no es ser ingrato, no es ser grosero, es respetar a ti mismo. Poner límites significa amar a ti mismo en primer lugar. Y cuando tú te amas en primer lugar, todas las áreas de su vida van a fluir. ¿Entiendes? Entonces no está mal que tú pongas límites en tu familia y no les preste más la plata. ¿Sí? Dentro del libro Los secretos de la mente millonaria, incluso tú aprendes que si una persona te pide dinero, si tú no puedes decir no de todo,
Tú puedes darle, no le prestes, darle, pero darle así. Verás, la persona te pidió $100. Verás, yo te puedo dar $10. Los otros 90 tú tienes que correr atrás de otra manera. Ay, no, pero préstame, no sé qué. No, lo siento, pero no puedo. Te puedo dar $10, los otros 90 tú tienes que ir atrás. Y es así que tú vas enseñando también a tus papás y a tus hermanos que ellos también tienen que organizarse financieramente. ¿Sí? Tiene una cosa importante que yo siempre hablo con mis pacientes. Por ejemplo, cuando tú estás siempre prestando plata a personas, sea amigos, sea familiares, sea esposo, novio, lo que sea, tú no estás dejando que esta persona crezca, no estás permitiendo que esta persona primero pague su karma, porque si ella está pasando por todo esto, algo pasó y ella tiene que aprender con esto. Y segundo, tú no estás dejando que esta persona evolucione. Tiene una historia de una paciente que me habló una vez y eso me encantó, me dejó así, wow. Fue, por ejemplo, de una mujer que se separó de su esposo aquí en Ecuador. Él terminó con ella para ir con otra familia y ella se quedó con los 2 hijos. Y de ahí esta mujer tenía una platita ahorrada y tuvo la oportunidad de irse a España. Esto más o menos unos 30 años atrás, cuando estaba en una fase buena de España ahí, donde todos podrían crecer, ¿no? Esta mujer no tenía estudio, nunca terminó la escuela. Esta mujer no tenía casi nada de plata, simplemente juntó un poquito para el pasaje, para ir a algún lado allá. Y tenía una amiga allá que le dije que podría quedarse viviendo con ella hasta que encontraste un trabajo, ¿no? Ella se fue y empezó a vender limones en Madrid, ¿cierto? Y empezó a vender estos limones, empezó a vender. Y fue ahorrando. Mira aquí, mismo sin tener estudio financiero, ella ya tenía en su genética este instinto de ahorrar, ¿ya? Porque sí tiene personas que ya nacen con esto, ¿ya? Empezó a ahorrar y en resumen, después de algunos años, esta mujer es dueña de una red de supermercados en Madrid. ¿Me entienden? ¿Qué pasó ahí? Pasó que ella salió de la zona de confort, ¿entiendes? Si su esposo nunca tuviera terminado con ella aún estaría en Ecuador, viviendo en una casita simple, con lo necesario, ganando un sueldo básico. ¿Me entiendes? Pero ella tuvo que pasar una cosa bien mal para salir de esta zona de confort y irse a otro lado, empezar desde cero y conquistar su independencia financiera. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Antes que ella se vaya a Madrid, yo tengo certeza que millares de personas las juzgaron. Le dijeron, ¿cómo vas a dejar sus hijos aquí? Tú eres una irresponsable, tú eres una ingrata. Posiblemente mucha gente le dije, te va a ir mal, no vas a lograr ir. Y imagínate que mucha gente debe pedir dinero prestado a ella hoy. Pero con certeza ella no debe prestar a cualquier uno y cuando ella presta le da a la familia, ¿no? Y le da el necesario. Pero imagínate si porque ella se tornó rica, ella tiene que estar dando plata a toda su familia. Toda su familia que no tuvo la decisión de salir de la zona de confort y ir para España o ir para otro lado e intentar la vida como ella intentó. Así como tengo casos de personas que se fueron a otro país, lograron, son personas que tienen full plata y se quedan sosteniendo más de 10 miembros de una familia. Porque siente que sí, por estar más con plata, que tiene este deber de estar sosteniendo a los otros. Y ahí empezamos aquí un lío, ¿no? Mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo. Pero esto es normal. Cuando tú no aprendes cómo ser un empresario, cuando tú no lees, cuando tú no entrenas tu mente para tener plata, tú te quedas con creencias limitantes de tus ancestros. ¿Sí? Esta creencia limitante que si yo tengo más, yo tengo que ayudar a todos de mi familia y no es así. No es así.
Todos en este mundo tenemos oportunidades. Todos. Todos, todos. No tiene una persona que está aquí en la tierra que no tuvo una oportunidad de salir de toda la cosa difícil que vivió. Pero la vida es hecha de escojas. Tiene personas que escogen tener éxito y personas que escogen ser perezosas y no salir de la zona de confort, simple así. ¿Sí? Así como tiene grandes millonarios que no tenían ni dónde dormir, no tenían que comer y hoy son millonarios. ¿Sí? Independiente de la edad. Entonces quiero que ustedes como que entiendan que en el momento que decimos no, ponemos límites y no cargamos con un peso que no es de nosotros, nosotros vamos a tener mucho más fuerza para vencer. Es como que la vida fuera un barco. ¿Ya? Este barco está lleno de personas que no te están ayudando a remar. Están ahí solamente sentadas y tú solita estás remando, ¿cierto? Aparte que están con full cosas ahí adentro. En el momento que tú empiezas a sacar a las personas que no te están agregando en nada y las personas que realmente solo hacen peso y no te están ayudando a remar para que tú alcances algo en tu vida, tú vas a poder remar mucho más rápido y vas a alcanzar tu éxito mucho más rápido. ¿Te va a costar decir no? Va. Principalmente para quién? Papá, mamá, hermanos. Son los que más te va a doler decir no y poner límites. Y cuando yo digo límites no es solamente de dinero, sino que de tiempo también. Entonces, cuando te piden, por favor, venga nomás porque necesito ayuda para esto, y tú siempre está ahí pendiente de tu familia y vive dentro de la casa de tus papás, mismo siendo casada, está siempre pendiente y siempre solucionando todos los problemas de tus papás, tú estás cargando en tus hombros tus problemas de tu propia familia, tu esposo y hijos, y los problemas de tus papás. Entonces es momento de aprender a tener límites saludables y no dejar más que estés cargando pesos que no son tuyos. En la terapia sistémica inspirada en Bert Hellinger nos recuerda algo esencial. Cada persona es responsable de su propio destino. Cuando reconocemos esto, dejamos de cargar mochilas que no nos corresponden y devolvemos a cada quien lo suyo. La invitación aquí es, chicos y chicas, ¿qué peso estás cargando que no te corresponde? ¿Y cómo sería tu vida si decidieras soltarlo hoy? Cargar con los demás puede parecer un acto de amor, pero en realidad, un verdadero amor nace cuando acompañamos sin perder nuestra paz. Hoy te invito a reflexionar. ¿Quieres seguir llevando cargas ajenas o prefieres caminar más ligero, ligera, hacia tu propio equilibrio? ¿Ok? Y ahora vamos finalizando este pod equilibrio. Gracias por acompañarme aquí en este episodio. Si este tema resonó contigo, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y recuerda, el equilibrio comienza dentro de ti, ¿sí? Cuando tú sueltas lo que no es tuyo, ¿ok? Un grande abrazo a todos ustedes que estuvieron conmigo hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio de Pod Equilibrio.